Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alex La Bombarda. Estamos en un nuevo episodio de InnoTalk. El día de hoy estamos con Melina Lozada. ¿Cómo andás, Melina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. Bueno, vamos a hablarles un poquito de qué vamos a comentar en Empleabilidad 2023. Vamos a estar hablando un poquitito de, bueno, cómo mejorar en la búsqueda laboral, en cómo preparar un currículum, cómo encarar la entrevista laboral. En este caso, bueno, vamos a estar tocando diferentes puntos. Melina trabaja como reclutadora, es licenciada en psicología, así que, bueno, vamos a estar comentando algunas partes de esto. Tenemos aquí algunos puntos importantes. Lo primero que me gustaría que me comentes, Melina, es que nos comentes un pequeño background de tu trabajo. ¿De qué trabajás? ¿Hace cuánto tiempo venís llevando haciendo esto? ¿Por qué lo haces? Ujú. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme primero. Yo, bueno, soy psicóloga, trabajé un tiempo como psicóloga clínica, atendiendo en consultorios y bueno, me di cuenta que me gustaba mucho la parte laboral, orientación vocacional y bueno, toda la parte organizacional. Así que empecé a trabajar en selección hace ya 4 o 5 años. Y bueno, actualmente estoy trabajando de reclutadora, IT y también un poco en marketing. ¿Por qué lo hago? Porque la verdad es que me gusta mucho darles herramientas a las personas para que puedan desarrollarse profesionalmente y además me gusta mucho que puedan identificar cuáles son las habilidades que tienen y destacar un poco el potencial que tiene cada uno, ¿no? Que esto por ahí es un poco más de la parte de coaching, pero que me gusta mucho también. Espectacular, Melina. Bueno, muchas gracias. Reitero, bueno, te agradezco por estar el día de hoy en la InnoTalk. Para los que están viendo por primera vez, las InnoTalks son unas charlas píldora, por así decirlo. La idea es llevar un call to action. Entonces, si sos una persona que estás trabajando en tu currículum, estás tomando un nuevo camino en tu rama profesional, estás buscando empleo y no te llaman de las entrevistas, notas que podés mejorar en las entrevistas laborales algunos aspectos, pues hoy estaremos tocando diferentes puntos para que, bueno, que te lleves este call to action y lo pongas en práctica. Entonces, como primera pregunta, Melina, vamos a empezar por lo básico, por el currículum. ¿Cuáles son los principales puntos que recomendarían tener presentes uno a la hora de armar un currículum? Bien. Sí, el currículum es súper importante tenerlo muy bien armado, porque bueno, tenemos que pensar que eso es lo primero que ve el reclutador Ujú. de nuestra experiencia y de nuestro historial académico. En principio, el currículum tiene que tener un determinado equilibrio, ¿no? Tiene que poder demostrar cuál es nuestra expertise y en qué es lo que nosotros estamos trabajando y nos estamos desarrollando. Eh, bueno, en cuanto a los datos, depende del país, de la postulación. Hay algunos países que por políticas de discriminación, etcétera, ya no utilizan foto, tampoco se utiliza estado civil, la dirección tampoco, sí tiene que estar el país, el teléfono, las redes sociales y nuestro email. Eso es lo básico. Y eso también refleja un poco cuál es el tipo de cultura de empresa con la que nosotros queremos trabajar, ¿no? Si tiene políticas de diversidad, de inclusión, discriminación, etcétera. Bueno, y por otro lado, es, como decía antes, súper importante poder destacar todas nuestras skills, tanto las técnicas como las blandas. Eh, una de las recomendaciones que yo doy a la hora de armar un currículum es poder buscar cuál es la posición a la que yo me voy a postular, ingresar en los motores de búsqueda a las job descriptions de las posiciones, leerlas, ver cuáles son las habilidades técnicas y las habilidades blandas que las empresas están solicitando para esa posición y poder armar
un currículum que tenga que ver con esa posición y con mi experiencia y con mis habilidades. Estos dos Eso puntos, excelente. Es como la investigación previa, previsualizar nuestro currículum, qué información vamos a mostrar. Bueno, un buen punto el que mencionabas de chequear los estándares del país, más si vas a buscar por ahí trabajo remoto, ¿no? Si es con foto, con qué tipo de información. Y luego lo de, decías, revisar las ofertas de empleo y empezar a ver dónde hay patrones o necesidades que por ahí sintamos que van identificadas con nuestro trabajo, nuestra personalidad, ¿no? sí, sí, exactamente. A veces los currículums suelen tener muchas experiencias y muchos cursos y muchas formaciones diferentes. eh, por ahí queda un poco desordenado y no hay un equilibrio en cuanto a que no se entiende qué es lo que la persona busca o a qué perfil quiere dirigir su profesión, ¿no? Ujú. Esto tiene que estar claro en el currículum. Eh, Puede pasar que hay personas con diferentes profesiones y la verdad es que es necesario que tengan un currículum para cada profesión Eso es y que fundamental, quede ¿verdad? bien, exactamente, que quede bien plasmado cuál es, el perfil que yo estoy buscando, ¿no? Espectacular. Entonces, si tenemos diferentes profesiones, un perfil por profesión. En este caso, tratemos de matchar y destacar tanto habilidades blandas como habilidades duras que vayan en estas job descriptions de las que queremos aplicar. Y la otra pregunta es, ¿qué otros extras le podés sumar al currículum que sumen, aparte de tener presente todas estas cosas? Sí, bueno, es muy importante todo lo que son proyectos personales, como por ejemplo, bueno, portfolios, tengan o no tengan experiencia, trabajos freelance, por ejemplo, si te gusta escribir y publicas en algún lado, si hiciste algún que otro proyecto, sea de la carrera que seas, es importante que tengas en el currículum incluido todas las herramientas que utilizaste y que puedas mostrar tu trabajo. Espectacular. También, por ejemplo, que pasa mucho, yo me muevo mucho en Discord, y bueno, también tenemos la comunidad ahí. En Discord tenés todo el historial de conversaciones, entonces para esos community leader o community management podés poner los logros, podés decir más o menos cómo lo administraba y está todo plasmado con sencillamente entrar al servidor, ¿no? Entonces todo esto que se pueda añadir como experiencia demostrable suma muy bien para un currículum. Sí, por supuesto, por supuesto. Las Espectacular. certificaciones también son importantes. Pero no A veces pasarnos, es lo que decías, ¿no? El equilibrio entre esto es lo que están pidiendo, no pasarme de más porque ven muchos currículum por día, el tiempo promedio de leer un currículum es muy corto, entonces hay que tratar de destacar y de matchear lo que buscan sí. con lo que podemos ofrecer, ¿verdad? Y hay cosas que son obvias, pero las quiero recalcar porque me siguen llegando currículums que están mal hechos en este sentido. La experiencia va por orden cronológico, es decir, siempre de lo más reciente a lo más antiguo, y no es necesario poner experiencias de 20 años atrás, con las últimas 5 o 6 experiencias está bien, a menos que sea un perfil muy senior con muchos años. Pero si venís trabajando en lo mismo, la verdad es que con la experiencia de unos 10 años atrás es suficiente. Y en la educación, si tenés un título universitario, no hace falta ni el primario ni el secundario, porque se entiende que si pudiste obtener un título universitario, tenés Tenés un título previamente los secundario. anteriores. Perfecto. Exactamente. Buenísimo, creo que son unos consejos muy útiles para cualquier persona que tenga que revisar su currículum o su perfil. De hecho, yo de mi experiencia personal, cuando uno tiene que armar justamente los currículum a diferentes profesiones, te da un poco de pereza. Decís, bueno, agarro uno más o menos, enlazo esto que el otro y se Sí. sobreentiende. Y no, Sí, otra es muy cosa que es importante. importante es que puedan desarrollar logros Ujú. y los puedan cuantificar. Y esto es muy importante porque, bueno, es como que uno puede visualizar
qué fue el proyecto en el que trabajó y cómo lo llevó adelante. Sí, por ¿Qué se logró? ejemplo, volviendo a los trabajos de antes, de diseñador gráfico, entregué tantas piezas a tantos clientes en una semana, Exactamente. logré trabajar con tanta gente, comunidad de Discord, logré alcanzar X cantidad de miembros, hacer estas campañas, todo lo que tenga que ver logros y que se entienda que vas a Sí, aportar hice ese valor crecer una agregado. cuenta, vendí tanto, hice una migración, todo lo que se pueda cuantificar va plasmado, ¿no? En la experiencia. Perfecto, muy buenísimos tips para revisar el currículum y tenerlos presentes. Ahora vamos a la siguiente etapa, a la de si tenemos un poquito de suerte y nos llaman para la entrevista laboral. Este primer contacto en donde, bueno, generalmente o es en persona o es mediante remoto, mediante una cámara, donde tenemos el primer contacto con la empresa. ¿Cuáles serían bueno, el primer paso que recomendás hacer? Porque siempre viene la etapa de investigación previa. ¿Y qué recomendás en esta etapa de investigación previa? Bien, yo creo que lo primero que tenemos que pensar cuando nos estamos postulando es que posiblemente podamos llegar a trabajar en ese lugar, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que antes de entrar a trabajar a un lugar o a empezar un proceso de selección con una compañía, es importante ver dónde nosotros queremos estar, dónde nosotros queremos pasar nuestros días trabajando y con quiénes y de qué manera nos queremos relacionar. Esto es importante porque se suele investigar a la empresa para contestar la pregunta que nos hace el reclutador de ¿nos conoces? ¿Nos leíste? Y en vez de por ahí investigar a la empresa para contestarle al reclutador, es importante investigar la empresa y ver si coincide con nosotros, si los valores de la compañía encajan con los nuestros, si tienen capacitaciones, si nos van a ayudar a crecer de manera profesional o no les importa que nosotros nos sigamos capacitando. Todo esto me parece que antes de hay que evaluarlo en uno mismo, ¿no? Ujú. Me parece súper importante. Y el otro proceso, un proceso en el que, bueno, en este caso tenemos que investigar a la empresa, ¿no? Tenemos que tener toda esta información, machearlo con cómo queremos trabajar o en qué condiciones queremos relacionarnos. También puede servir mucho para emerger preguntas que le queremos hacer a la empresa. Porque viste que a veces tenés este de, puedo hacer preguntas, puedo indagar en algo que me interesó de la empresa o vi afuera. Sí, yo creo que hay que dejar en recursos humanos un poco de lado qué es lo que está bien visto y qué es lo que no, Ujú. y poder quizás hacer una lista de qué cosas tiene que tener el lugar donde yo quiero estar o cómo tiene que ser la comunicación con la empresa en la que yo quiero trabajar. Quiero que la empresa tenga plan de carrera para mí, yo quiero seguir estudiando, no quiero seguir estudiando, me gustaría el día de mañana estar en una posición de liderazgo, no me gustaría estar en una posición de liderazgo, todo esto hay que preguntárselo a uno mismo Ujú. para poder después en el proceso de selección dejar claro todo esto, ¿sí? Es tener muy presente qué es lo que está, bueno, lo que estás buscando en este trabajo, en esta oferta laboral. Exactamente. Y en esta Poder etapa profesional también de tu momento, ¿no? Sí, sí, poder marcar, digamos, qué es lo que queremos nosotros también, porque la elección de la contratación no es solo de la empresa, Ujú. ¿sí? Solemos estar pendientes de a ver si nos contratan o no, pero en realidad la decisión también es nuestra de si entramos o no, si damos el sí y si firmamos. Entonces, me parece que poder tener todas esas herramientas da un proceso de selección mucho más efectivo y en donde se puede ver si compartís realmente con la empresa o no. Bueno, y lo que comentás, eso de que tiene que ser una elección de los dos, viene un poco de un proceso interno de saber cuánto valemos, ¿no? Decir, mira, yo no voy a trabajar en una empresa simplemente por el hecho de que me pague.
voy a aportar mi persona, voy a trabajar con mi punto de vista, voy a aportarle a mis compañeros del proyecto. Entonces tiene que ver con un proceso también interno de conocerse, ¿no? De tener presente lo que mencionábamos anteriormente, que vamos a incluir en el currículum, como son los logros, la expertise, las skills, y matcharlo con lo que vos bien comentabas. Queremos buscar una posición de liderazgo, queremos trabajar en un equipo grande, en un equipo chico, queremos trabajar con una empresa con X condiciones laborales o propuestas. Tenerlo presente antes de ir a la entrevista y luego bien, cuando estás en la entrevista, poder resolver cualquier de ese tipo de cuestiones. Sí, Si tuvieras exactamente. que relacionar esto a lograr un buen cierre de entrevista o en estos 45 minutos que tenés o hora que tenés en la entrevista laboral, vos que sos recruiter, no sé cuánto tiempo tenés generalmente con las personas, pero es cortito para lo que podés aprender. ¿Qué es lo Sí. cómo logras un buen cierre de esa primera entrevista? Bueno, un buen cierre creo que es poder identificar en la persona cuáles son las skills, tanto técnicas como blandas, ¿no? Mm. Y bueno, respecto a la persona, ¿me preguntás vos o respecto al reclutador? Respecto a los dos, acá nos podemos extender. A los Respecto a los dos. dos, la realidad es que el reclutador es el que termina decidiendo en este caso si el candidato es bueno o no. ¿Cómo logramos que ese reclutador en esos 30 minutos, 40 minutos que tenemos en la entrevista se lleve un buen sabor de boca y que diga, este candidato lo tengo presente? Bueno, yo la verdad es que lo que suelo evaluar es que la persona encaje no solo en las habilidades técnicas, sino que también encaje con los valores y la cultura de la empresa para la que yo estoy reclutando, ¿no? Porque supongamos que yo recluto para una startup o para una empresa de inteligencia artificial, ¿no? Eh, Me tengo que enfocar en que la personalidad y las skills que tenga el candidato sean adecuadas para una empresa que no es conservadora, que puede estar en constante cambio, que puede tener muchas nuevas tecnologías, en el que hay que aprender cosas nuevas y que puede haber muchos cambios de direcciones. Entonces, son muy importantes también, además de lo técnico, las otras cuestiones que tienen que ver con si esa persona encaja en ese tipo de empresa o no, Sí, ¿no? tanto con personalidad como por estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de ir al gimnasio, de tener ciertos hábitos que pueden afectar o no laboralmente. Por eso es lo importante que comentabas antes de conocer previamente a la empresa, cómo es la filosofía, cómo es la cultura y entender cómo es uno mismo y cómo va macheado, cómo va ligado estas dos cosas. Resolver las Exactamente. dudas en la entrevista. Y lo otro que te quería preguntar es qué tipo de sentimientos o actitudes tenemos que tener, porque la realidad es que nos guiamos por sentimientos. Vos tenés que, para lograr un buen cierre de entrevista, imagino sentirte segura, sentirte confiada, que el candidato no te haya mentido o que te transmita algo que te haga destacar ante los anteriores. ¿Cómo construir ese sentimiento y qué recomendás? ¿Tener actitud activa, preguntar mucho, no preguntar, interesarse por cuestiones ajenas a la entrevista per se, preguntarle por el día a la persona? ¿Qué recomendás? Porque también el tiempo apremia y hay que saber también, dependiendo qué tipo de entrevista sea, cómo encararla, ¿no? Claro. Bueno, en mi experiencia he tenido muchas entrevistas en las que del otro lado hay muy poco feedback, muy poca voluntad de tener la entrevista, es como que, ay, otra vez tengo que hacer una entrevista, eh, no hay feedback, entonces en esos casos la verdad es que yo prefiero descartar al perfil. Mm. Ahora, si yo hago una entrevista en la que tengo una persona que quiere saber a dónde va a trabajar eh, y que, bueno, que sus habilidades las puede explayar, ¿no? Porque a veces es difícil también Comunicarlas, eh, ¿no? que las personas, claro, hablen en la entrevista y que lo cuenten bien y que lo puedan demostrar. Eh, Esto me parece que para mí es súper importante.
y que pueda demostrar todo eso, que pueda demostrar proactividad con hechos reales, digamos. Espectacular. Para hacer un breve resumen, entonces diríamos que tendríamos que hacer este proceso interno de conocer bien qué tipo de personas somos, qué tipo de empleo queremos, hacer la investigación de la empresa, a ver si machear con esto mismo, resolver las dudas pertinentes en la entrevista y principalmente encararla con una actitud activa de preguntar, de justamente esto, ¿no? Interesarse por el tipo de empresa, se trabaja así, no se trabaja así, cómo es la metodología de trabajo, cuántas personas trabajan, Sí, oficina, remoto, ¿no? Pero dejar en un, realidad tiene, perdón que te interrumpa, tiene que ver más con la capacidad de autoconocimiento que tenga esa persona sobre sí misma, Mm. ¿no? Eh, Eso es muy importante. Más allá de que, bueno, después el reclutador va a tomar la decisión de si encaja o no con esa posición. Pero bueno, que el reclutador pueda darse cuenta que la persona se conoce y que pueda expresar todas sus habilidades y lo que puede llegar a desarrollar es muy importante. Bueno, y acá hay un pequeño punto, porque a veces uno se conoce a sí mismo, pero el tema es la comunicación. Hay muchas personas que Exactamente. pueden tener los conocimientos de lo que puede aportar, pero se ponen muy nerviosos o la comunicación no es la mejor. ¿Algún tips o algunos tips que puedas dar para estos pequeños problemas de comunicación que pueda tener un candidato? Sí, yo en general siempre recomiendo que antes de una entrevista puedan hacer un punteo de todo lo que tienen para decir y de toda su experiencia. Eh, Porque bueno, a veces en la entrevista nos ponemos nerviosos, por ahí el reclutador nos pregunta algo y nos sacó, digamos, del eje y le salimos a contestar y nos olvidamos por ahí de datos muy importantes bueno, que hacen a la entrevista algo mejor, ¿no? Ujú, ujú. Y lo último que ya quiero agregar de mi parte es, en el caso de que hayan sentido de que no pudieron dar lo máximo de ustedes en la entrevista, no tengan miedo a comentar eso mismo, de, perdón, no fue mi mejor entrevista, no lo pude comunicar, creo que puedo esto, no. Eso se suele evaluar de la parte de los recruiters también. Sí, depende la Depende del estructura. proceso y todo, pero... Sí, la verdad es que hay gente que se pone muy nerviosa y le cuesta bastante. Para mí es súper importante poder decirlo para que el reclutador tenga herramientas en ese momento para hacerte sentir más cómodo y poder llevar la entrevista con más tranquilidad. Así que sí, me parece que es importante decirlo. Excelente. Y ahora el último punto de cualquier proceso de entrevista, en este caso supongamos que sos un candidato, que tenés 4 tipos de ofertas de empleo diferentes, diferentes empresas, diferentes condiciones, tanto salariales como laborales. ¿Qué recomendás en este caso? ¿Cómo uno debe guiarse o cómo uno debe valorar estas diferentes ofertas para decidir en cuál optar? Bueno, en ese caso lo ideal es evaluar más que nada cómo me sentí yo en todo el proceso de selección, tanto con el reclutador como la impresión que te dio la compañía, eh, si me respondieron rápido, si por 2 semanas no recibí ningún mail. eh, bueno, eso me parece súper importante y poder hacer un equilibrio entre digamos, los beneficios y el salario, porque a Ujú. veces por ahí hay una oferta que el salario es mejor, pero eso no nos asegura que nosotros nos sintamos bien en ese lugar o con esa gente. Entonces, antes de por ahí entrar a trabajar a un lugar en el que no me voy a sentir cómodo con la gente o con mis líderes
y por ahí estoy preocupado un domingo pensando que al otro día tengo que trabajar y bueno, un montón de cosas que hacen a la salud, digamos, del trabajador. A veces no vale por ahí elegir un salario más alto y estar en estas condiciones. Entonces, siempre lo ideal es poder encontrar un equilibrio, ¿no? Entre el salario y cómo lo que nos brinda la empresa. Espectacular, hacer una balanza en base a lo que nos conocemos y lo que nos importa, conservar nuestra vida personal y privada con el empleo en este caso, ¿no? Tanto lo Sí, económico, con sí. las condiciones laborales, con los permisivos que sean y las diferentes cuestiones. Y ahora te pongo en la situación de nos interesa un trabajo y lo único que no nos cierra es la diferencia salarial que puedo tener con otra oferta. ¿Está bien visto que lo plantee? ¿Cómo debo plantearlo? ¿No lo debo plantear? ¿Qué es lo que recomendás hacer en este caso? Yo creo que sí, que hay que plantearlo porque por ahí nos perdemos de poder entrar a trabajar al lugar que queremos por no plantear la situación, ¿no? Ujú. Muchas empresas pierden candidatos porque viene otra y hace una oferta un poco mejor y bueno, quedan con todo el proceso de selección en la nada y tienen que salir a buscar un nuevo candidato. Si la empresa está interesada, lo va a negociar. Eh, por eso sí, creo que es importante poder expresar que estamos en un proceso de selección bueno, para que tengan en cuenta que si les gustó nuestro perfil, nosotros también estamos participando en otras vacantes y que acorten un poco quizá o tengan en cuenta que no se extienda tanto el proceso. Excelente, Meli. Creo que en estos 25 minutos hemos tocado puntos interesantes, desde el currículum hasta la entrevista laboral, hasta la posterior decisión de las diferentes ofertas que podamos tener. ¿Algo que te gustaría decir o comentar o tipear antes de hacer un cierre? Eh, sí, la verdad es que me parece súper importante lo que decía un poco al principio, que la elección de ingresar a una empresa, a una compañía, no es solamente del otro, sino es nuestra también. Por lo tanto, poder investigar sobre nosotros, qué es lo que queremos, qué queremos hacer de nuestra carrera, dónde queremos trabajar y a partir de eso, bueno, tener un plan de acción. Espectacular el punto que mencionás, que iba a decir, no es el plan menor, no es que no sea el plan menor, sino que es el plan inicial, conocerse uno mismo y saber hacia dónde quiere ir. Así que muchísimas Exacto. gracias por dejarnos en esa reflexión. Lo invito a todos ustedes, si les ayudó este InnoTalk, déjenos en los comentarios en qué lo han ayudado, qué puntos también concuerdan, o cuáles no también. Estaría bueno conocer otros puntos de vista. No olviden suscribirse, unirse al servidor de Discord. También te voy a dejar las redes sociales Mel aquí en la descripción para quienes te quieran conocer y que bueno, te puedan seguir en LinkedIn. Bueno, También he compartido un montón de cosas. Y poco más. Muchísimas gracias por estar en esta nueva edición. Un abrazo. Chao, chao. muchas gracias a vos. Chau, chau.